Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Invitarle a que toda la programación de Casa de Oración Santa Fe le dé like, ¿sí? Se trata de posicionar, ¿me entiendes? O sea, ese es el asunto. Y yo me he dado cuenta, fíjense, que en Casa de Oración Santa Fe no están siguiendo la transmisión y no le están dando like, más bien, como se debe. Dele, por favor, like, es importante. Eso va a ir posicionándonos, escalando lo que es verdaderamente el evangelio predicado, las alabanzas predicadas, van posicionándose cada vez mejor, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Denle ahí el like, suscríbase. Vamos a ir posicionándonos cada vez mejor y más gente va a poder escuchar. Ese es el punto, el evangelio. Cuando la gente prenda ahí su televisión, el canal, la plataforma, le va a aparecer ahí Casa de Oración Santa Fe. A ver, ¿qué traen esos? A ver, déjame ver. Yo le puse como título a esta enseñanza, 2 ejemplos de virtud. 2 ejemplos de virtud. Antes de leer la palabra, vamos a orar. ¿Sí? Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos permitiste llegar con bien, llegar a tiempo, Señor, y disponemos nuestro corazón, disponemos, Señor, lo que tienes para nosotros, para escuchar, para aprender en esta mañana. Y queremos, Dios, aprender a servir, aprender a ser siervos, Señor, conforme a tu corazón, conforme a tu estándar, Señor, lo que tienes para nosotros. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a tomar como base, y es un poco de la continuación de la última ocasión que tuvimos la oportunidad, el privilegio de enseñar. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 2. Y vamos a leer de los versículos 19 en adelante. Filipenses, capítulo 2, versículos del 19 en adelante. Dice: espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. Vamos en esta mañana a tratar de encontrar o de desglosar virtudes en el servicio, y vamos a tener como ejemplo lo que acabamos de leer, a dos siervos, a 2 personas que estaban en el servicio con Pablo, que es Timoteo y Epafrodito. Haciendo un poco de semblanza, la carta a los Filipenses es una carta que se llama del gozo, pero principalmente Pablo tenía 2 preocupaciones. Una,
como vimos en la vez anterior, que era la unidad en la iglesia. Pablo tenía una carga en la iglesia de Filipos porque había ciertas disensiones, había dos hermanas que tenían problemas, que estaban causando cierta división en la iglesia de los filipenses. Entonces Pablo hace una semblanza, un deseo, un requerimiento de volver a la unidad, y la base de la unidad vimos que era la humildad. Hacer las cosas de una manera desinteresada hacia el otro y buscando siempre el bien de los demás, buscar la unidad de la iglesia. Y otra preocupación que Pablo tenía era porque en ese momento había una corriente, un ataque a la iglesia de personas contra de la sana doctrina. Vemos aquí en Filipenses, en el capítulo 2:28 dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y en Filipenses 3, versículo 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y el versículo 18 del capítulo 3 dice: porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. La iglesia de Filipos estaba sometiéndose a un ataque, a una lucha en contra de este tipo de gente, ¿no? Pablo lo llama de una manera fuerte, ¿no? Dice: guardaos de los perros, guardaos de esa gente mutiladores que quieren carcomer a la iglesia. La iglesia de Filipos estaba bajo un ataque. Por un lado, Pablo hace un llamado a la unidad a través de la humildad, y por otro lado dice: hay cierta preocupación, hay cierta carga. ¿Por qué? Porque hay gente que está buscando lo suyo propio, hay gente que busca predicar el evangelio para su vanagloria y no por Cristo. Y está la iglesia sometiéndose a un ataque de corriente, ¿no? Que va en contra de los principios del Señor. Y los pasajes que leímos, encontramos a dos personajes, a Timoteo. Timoteo, si leemos en Hechos capítulo 16, versículo 1, dice, hay una pequeña descripción de quién es Timoteo. Hechos 16, 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. En uno de sus viajes misioneros, Pablo llega a estas ciudades y se encuentra con Timoteo, y vemos lo que aquí podemos encontrar una descripción y una palabra de quién era Timoteo. Timoteo era hijo de una madre judía y su padre era griego, pero él fue instruido en la palabra del Señor. Y aquí hay una palabra que a mí me llama la atención. Dice que los hermanos daban buen testimonio de él. Timoteo era un joven ejemplar, no era cualquier joven, era un joven que sí, ciertamente fue instruido en la palabra, pero que daba buen testimonio de él. Por eso Pablo se fija en él y lo toma para que sea su compañero de viaje, ¿no? Empezó su ministerio, su segundo viaje misionero con Timoteo, y aprendió de él. Lo empezó a discipular, tanto que dice que lo llama casi como un hijo espiritual. Entonces, empezando en el versículo 19 dice: espero en el Señor. Pablo tiene esa necesidad de enviar de tener noticias acerca de los filipenses. La iglesia de Filipenses manda una ofrenda económica, pero también él está preocupado por su situación. Por eso dice el versículo 19: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Y vemos una palabra que dice espero. A veces es algo que está en la Biblia y lo usamos muy comúnmente, ¿no? Espero en el Señor. Pero si Dios quiere, o sea, cuando sea la voluntad de Dios, Pablo está diciendo: miren, ¿saben qué? Tengo mucha necesidad, tengo ganas de saber ustedes cómo están,
espero en el Señor. Tengo que ver el momento exacto en que, si Dios quiere que el Señor ponga las condiciones necesarias, yo les voy a enviar a Timoteo. Yo quiero saber de ustedes cómo están. Espero en el Señor. Si Dios quiere, esperando el tiempo del Señor para hacer las cosas. Nosotros podemos tomar y debemos tomar este ejemplo de Pablo, ¿no? Inclusive la Biblia dice, no digas mañana haremos, mañana iré, mañana voy a comerciar. Más bien di, si Dios quiere haremos esto, si Dios quiere haremos lo otro. Debemos de estar nosotros conscientes de esperar en el Señor. ¿Cuándo vamos a hacer las cosas? Si Dios quiere. Si Dios quiere, haremos esto. Si Dios quiere, estamos siendo hombres y mujeres sujetos a la voluntad de Dios. Y Pablo estaba consciente de esto. Dice, ¿sabes qué? Entiendo tu necesidad, quiero saber de ustedes cómo están. Espero en el Señor. Si Dios quiere, vamos a buscar el tiempo perfecto del Señor y yo te voy a enviar a Timoteo. ¿Por qué? Porque quiero saber de ustedes. Dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo está deseoso de saber de la situación y del estado en el que se encuentra la iglesia. Y como vimos en el versículo anterior, ¿quién era Timoteo? Era un joven ejemplar. Y sigue diciendo en el versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Timoteo, vimos que era un joven ejemplar, un joven de buen testimonio. Y llama la atención que Pablo, ciertamente estos tres hombres, Pablo, Timoteo y Epafrodito, Pablo está en un arresto domiciliario, no está en una cárcel física aislado. Pablo está en un arresto domiciliario, está en una casa y tiene a dos hombres que están a sus servicios, están sirviendo sus necesidades. Está Timoteo por un lado y por el otro está Epafrodito, sirviéndole, ayudándole, proveyendo para sus necesidades. Pero la iglesia que está en Roma, hay más personas, hay más hermanos. Aquí lo que quiero resaltar es esto, dice, pero a ninguno tengo del mismo ánimo. Pablo volteó a ver a la congregación, Pablo volteó a ver a todos los que estaban alrededor de él y dijo, no tengo a nadie más que a uno, a Timoteo. O sea, de todas las posibilidades que pudo tener para enviar a alguien a la iglesia de Filipenses, él dice, ¿sabes qué? No tengo a nadie, solamente tengo a uno del mismo ánimo. Tengo a uno que puede ser esa persona idónea, excelente, para cumplir la misión que yo estoy necesitando. ¿Cuántos de nosotros podemos voltear y decir, yo quiero ser ese Timoteo, ¿no? Quiero ser esa persona que Dios mire, o que el pastor mire cuando haya alguna necesidad en la iglesia, que diga, ¿quién será, no? Como Isaías, ¿no? Señor, el Señor dice, ¿a quién enviaré? Isaías dice, Señor, heme aquí estoy yo. Timoteo era un joven ejemplar, y el cual dice Pablo de él, que era del mismo sentir. Y no había nadie en la iglesia de Roma al cual Pablo pudiera confiar en esta misión. Entonces, si podemos ir desglosando, analizando, ¿quién es Timoteo? Timoteo es un joven ejemplar, un joven de buen testimonio, un joven en el cual Pablo confía para emprender esta obra de saber cómo están los hermanos en la iglesia de Filipenses. Tú y yo, como servidores del Señor, debemos, número uno, dar buen testimonio, ser de buen testimonio ante los demás, en la iglesia, donde quiera que estemos, ser una persona, un hombre, una mujer de buen testimonio, un hombre en el cual se nos pueda confiar, se nos puedan delegar las funciones en las cuales podamos nosotros desempeñarlas, que digamos, yo soy esa persona idónea, yo soy esa persona ideal para desempeñar esta labor. ¿A cuántos de nosotros? Bueno, esto es muy común, ¿no? Sobre todo, y no quiero quemar a nadie, pero cuando se te descompone el carro, ¿no? O alguna profesión, ¿no? Algún albañil, por ejemplo, que requieres una reparación en tu casa. ¿Qué es lo primero que a veces le preguntas a un conocido? ¿Tienes a alguien que me recomiendes? ¿Y qué palabra usamos? ¿Alguien de qué? Alguien de confianza, ¿no? O sea, cuando se truena el motor o la caja de velocidades, ¿dónde lo llevo, no? Porque desafortunadamente algunos talleres mecánicos tienen fama de no ser honestos, ¿no? Entonces, uno siempre busca un lugar de confianza. Recomiéndame a alguien.
Recomiéndame a alguien, tengo esta necesidad de ese trabajo en mi casa. Alguien de confianza. Nosotros como servidores del Señor debemos de ser personas y siervos de confianza, que puedan confiar en nosotros para poder desempeñar nuestras labores. ¿A cuántos de nosotros podemos, a lo mejor en el aspecto que dijimos de recomendar a alguien, y a veces decimos, ay, híjole, pues tengo a alguien, pero no, mejor no. No me quiero quemar, ¿no? O sea, no, ¿para qué? Sí, yo creo que lo puedo hacer, pero mejor no conozco a nadie. O al revés. A lo mejor tú dices, híjole, pues, ¿quién me puede recomendar a mí? O sea, estamos en las dos posiciones, ¿no? A veces ¿a quién recomendar? Pero ¿a cuántos de nosotros a veces las demás personas pueden confiar en nosotros para suplir alguna necesidad? ¿Seremos de confianza? ¿Seremos de la confianza de los demás para decir, mira, ahí está este hermano que te puede ayudar? Él es de confianza, él te puede ayudar. Qué gran reto, ¿no? Qué gran ejemplo tenemos nosotros en Timoteo, como estamos leyendo. Siempre se dice que se predica más con el ejemplo, ¿no?, que con la palabra. Aprende uno más teniendo un modelo al cual seguir. Y en estos dos versículos, en estas dos personas que vamos a ver, en Timoteo y en Epafrodito, vamos a ver un ejemplo de lo que Pablo dijo anteriormente. Pablo da preceptos, da conceptos de lo que es ser un servidor ideal, pero Pablo dice, mira, ¿sabes qué? Lo que vimos anteriormente te lo voy a demostrar físicamente. Te voy a poner un ejemplo. Mi primer ejemplo de lo que es un servidor conforme al corazón de Jesús es Timoteo. Y empieza a decir, Timoteo es un joven ejemplar. Timoteo es una persona en la cual yo puedo confiar. De todos los que están en Roma, Timoteo es el único que siente como yo, que piensa como yo, que actúa como yo. Él sabe qué hacer. Es una persona, es un joven en el cual yo confío. Ese es nuestro modelo, es el ejemplo que Pablo nos está poniendo de un servidor conforme al corazón de Dios. Un ejemplo de virtud en el servicio. Y sigue diciendo acerca de Timoteo. Timoteo vimos que es un hombre, es una persona confiable. Dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Aquí podemos ver que Timoteo era una persona empática, era una persona que se preocupaba por los demás. Como decimos comúnmente y coloquialmente, que se pone en el zapato del otro, ¿no? O sea, Timoteo era una persona que veía a los demás y sentía el dolor, sentía la necesidad. Era un hombre que buscaba el bien de los demás, no lo suyo propio, como dice Pablo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y Timoteo era una persona, era un joven que estaba al servicio de Pablo, que él no buscaba lo suyo propio. Era una persona empática, que se ponía en el lugar del otro para suplir las necesidades. ¿Qué más sigue diciendo Pablo acerca de Timoteo? En el versículo 22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Aquí, ¿qué podemos ver en Timoteo? Timoteo era un servidor, ¿sí? Era tal cual, era una persona que servía. Pero, dice Pablo, ya conocéis los méritos de él. Tú ya sabes quién es Timoteo, es un joven ejemplar, es un joven honesto, es un joven de confianza. Ya tiene los méritos de Timoteo. Pero ¿sabes qué? Timoteo me ha servido a mí como sirve un hijo a un padre. En la cultura antigua de los judíos, el concepto de padre e hijo era algo muy marcado, ¿no? Esto a mí me habla de honra. Como un hijo a padre. Timoteo honraba a Pablo con su servicio. Timoteo estaba sumiso, estaba bajo la instrucción, bajo las órdenes de Pablo, dispuesto a servirle. Tanto así que toma este símil, ¿no? Dice, mira, Timoteo me ha servido a mí como sirve un hijo a su padre. Los que tenemos la fortuna y la dicha de ser padres sabemos qué es esto, ¿no? Aunque a veces
sobre todo en la adolescencia, ¿no? Cuando pedimos, hijo, pásame esto. Hijo, ¿puedes ir a la tienda? O sea, hay etapas a veces en la vida de la familiar que no es como esto, ¿no? O sea, a veces no sirve como a un hijo o un padre, ¿no? Pero estamos aprendiendo. Nosotros fuimos un día hijos y sabemos lo que es esto, ¿no? La honra a nuestros padres, la obediencia a nuestros padres. ¿Y esto a dónde quiero llegar? Que muchas cosas del servicio en la iglesia se tiene que aprender en casa. Como un hijo a un padre. Nosotros como padres o como familia, como núcleo, debemos de sentar las bases correctas para una familia sólida, para que cuando vengamos a la iglesia tengamos la actitud correcta también para servir. Como un hijo a un padre. Muchas veces dicen, sobre todo en las escuelas, ¿no? Y las mamás dicen, ese niño, ¿cómo va a ser en su casa? Como es en su casa, es aquí, ¿no? O sea, etiquetamos a veces a los niños o a las personas y los relacionamos en casa, ¿no? Así debe ser en su casa, de seguro así debe ser en su casa. Pero aquí Timoteo se expresa muy bien Pablo de él, le dice, mira, él me ha servido a mí como sirve un hijo a un padre. ¿Esto qué me habla? De sometimiento. La palabra de Dios dice que nos sometamos a nuestros pastores, ¿no? Que oremos por ellos, que estemos bajo su sumisión, bajo su liderazgo. Y esto es lo que Pablo también nos está diciendo. Mira, Timoteo es un servidor, pero es un servidor sumiso. Es un servidor que sabe estar bajo autoridad, que recibe órdenes, que tiene buena actitud, que si yo le digo, ve, él va. Todo lo que yo le pido a Timoteo, mira, él lo hace. Pero sobre todo, honrando, como la palabra de Dios dice, ¿no? Que el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y Pablo estaba, aquí yo puedo ver esto, ¿no? Que Pablo está reconociendo la labor de Timoteo, pero a la vez Timoteo está honrando al estar bajo la sumisión de Pablo. Debemos de aprender nosotros como este ejemplo de virtud en Timoteo. Timoteo era un joven ejemplar, un joven de buen testimonio, que era el único en el cual se pudo confiar Pablo para desempeñar esta labor, un joven empático, un joven que buscaba no lo suyo propio, sino un joven que buscaba siempre el bien de los demás. Y además, era un joven, un servidor que honraba a Pablo. Es un buen ejemplo, ¿no? De virtud, un buen ejemplo de lo que es ser un servidor del Señor. Y podemos ver estas características de Timoteo, pero también Pablo, en los versículos que leímos, hace otra semblanza, otro ejemplo. Dice, mira, ¿sabes qué? También aparte de Timoteo, yo tengo otra persona que me está sirviendo, y esta persona se llama Epafrodito. Epafrodito también fue un hombre en el cual la iglesia de Filipos confió en él para cumplir la misión. La iglesia de Filipenses se enteró de que Pablo estaba en necesidad, como dijimos, estaba en un arresto domiciliario, estaba en casa, pero había necesidades, tenía que comer, tenía que suplir ciertas necesidades, a lo mejor económicas, la edad de Pablo, no sé. Pablo necesitaba a alguien que lo pudiera sostener, sustentar y servir. Igual que Timoteo, yo pienso que no creo que Epafrodito era cualquier persona. Aquí hace referencia a lo mejor que no era tan joven como Timoteo. Epafrodito ya era una persona mayor, pero también yo creo que la iglesia no iba a mandar a cualquier persona. Yo creo que iba a mandar a su mejor gallo, ¿no? A lo mejor. Tuvieron que elegir de toda la congregación al mejor hermano que pudiera decir, mira, te vamos a encargar esto, te vas a llevar una ofrenda, te vas a llevar este sostenimiento económico para Pablo. Confiamos en ti, en que te lo vas a llevar y que no vas a desviar ahí los recursos, ¿no? O que te vas a quedar con ellos, o que vas a sustraer para ti. Pero además, estamos confiando en ti, Epafrodito, porque tú eres el indicado, tú eres el idóneo para servir a Pablo en sus necesidades. Tenemos una carga por Pablo, sabemos que Pablo está en la cárcel, que tiene necesidad económica, pero también de un sustento, de un servidor que lo esté apoyando. ¿Sabes qué? Confiamos en ti, Epafrodito. Tú eres la persona ideal para desempeñar esta labor, este servicio. Epafrodito, de hecho su nombre se deriva de una diosa griega, ¿sí?
Entonces, Epafrodito dice que se define él como perteneciente a Afrodita. Afrodita era una diosa griega de la belleza y del amor. Entonces, por eso entendemos que era un hombre mayor, un hombre que no era cristiano, en su momento no nació cristiano, pero se convirtió y estaba en la iglesia de Filipenses. Y era la persona ideal para desempeñar esta labor. Vamos a leer nuevamente, dice versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de necesidades. Aquí en este versículo 25 vemos el concepto de qué Pablo tiene de Epafrodito. Le llama mi hermano, mi colaborador y mi compañero de milicia. Es el concepto que tenía Pablo de Epafrodito. ¿Y quién era Epafrodito para la iglesia? Dice, era un mensajero y un servidor. Aquí la palabra mensajero es la palabra apóstol, que significa enviado. Epafrodito fue enviado de la iglesia de Filipenses para suplir una necesidad y ponerse al servicio y a disposición de Pablo. Este era el concepto que Pablo tenía de Epafrodito. Y en esta carta, como dijimos, haciendo una pequeña sinopsis, Pablo se entera que la gente de Filipenses, de Filipos, está preocupada por él y quiere enviarles a ellos para que sepan cómo está su situación y también para que Pablo esté gozoso. Entonces, aquí Pablo nos menciona en los versículos que leímos cuáles son los motivos por el cual Pablo quiere enviar a Epafrodito de regreso a Filipos. El primer motivo dice que Epafrodito tenía un gran deseo de ver a sus hermanos. Epafrodito los extrañaba, ¿no? Anhelaba verlos. El segundo motivo dice que Pablo envía a Epafrodito porque sabe que los hermanos de Filipos se van a gozar de ver a Epafrodito recuperado de su enfermedad. Epafrodito, vamos a ver más adelante, al estar sirviendo, al estar desempeñando su función, dice que Epafrodito enferma casi de muerte, casi muere Epafrodito. Entonces, ese es un motivo por el cual Pablo dice, mira, te voy a regresar Epafrodito porque él tiene muchas ganas de verlos, él anhela verlos. Y aparte ustedes también se van a gozar de ver a Epafrodito. Y el tercer motivo de que Pablo quiere enviarlo dice que Pablo va a estar menos triste, ¿no? Porque dice que Pablo va a ser consolado, dice, mi tristeza va a ser menor al saber que Epafrodito va a estar bien porque los va a ver. Ustedes van a estar bien porque van a ver a Epafrodito. ¿Y eso qué va a hacer? Yo voy a estar mejor, yo voy a estar también muy bien al saber que todos están bien. Así es el corazón de Pablo, es el corazón de ellos. ¿Te fijan cómo debemos de ser nosotros? Una persona desprendida, un servidor que se preocupa por el otro. Epafrodito pudo haber dicho, bueno, yo casi me muero, estoy muy enfermo y pensar nomás en él, pero no. Él está preocupado porque los hermanos allá en la iglesia de Filipos se enteraron de que él se enfermó y casi muere. Le angustiaba. Él pensaba en los hermanos, se preocupaba por ellos. Los hermanos en la iglesia se preocupaban por él porque supieron que estaba enfermo. ¿Y Pablo qué dice? Yo me estoy preocupado, yo estoy triste porque ustedes están tristes. Yo quiero estar contento también. Esa es la influencia que tenía Pablo en ellos, pensar en los demás. Mi gozo, mi alegría es saber que ustedes están bien, no que yo estoy bien, no, yo no, ustedes son primero. Es el corazón que Pablo había transmitido a Timoteo y a Epafrodito, dos ejemplos de virtud. Hombres y siervos del Señor que buscan lo de los demás y no lo suyo propio. Un gran ejemplo de lo que es el servicio. Versículo 27 dice, pues en verdad, le dice Pablo en la carta, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Imagínate a Pablo queriendo salir adelante, le mandan a Epafrodito, le está sirviendo y de repente se enferma este hermano. Entonces dice Pablo, ya, híjole, ¿ahora qué voy a hacer? Imagínate, ahora tengo
tengo mis necesidades, tengo mi situación, estoy encarcelado, estoy en prisión y además tengo a mi hermano Epafrodito enfermo a punto de morir. O sea, estar cargando con esa presión, con esa situación de decir, híjole, Señor, pues ten misericordia. Y dice Pablo, mira, Dios tuvo misericordia de él porque lo sanó. Pero Dios también tuvo misericordia de mí. ¿Por qué? Porque aligeró mi tristeza. Y es lo que acabamos de leer. Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo siempre pensando en los demás. Pablo pensando en el bienestar de las demás personas. Vamos a ver ciertas características o virtudes que Pablo menciona de Epafrodito. Versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Ahí va de regreso Epafrodito con ustedes. Dice, mi hermano. Primera característica, primer concepto de Pablo a Epafrodito. Le dice, mi hermano. Vimos que Epafrodito de nacimiento era un gentil, no era cristiano, pero sin embargo esto habla de que Pablo confía en él como un cristiano. Pero no cualquier cristiano. Me imagino que Epafrodito ya era un cristiano maduro, no era un cristiano endeble, era un cristiano que había ya permanecido en el camino y en el cual pudieron confiar en él. Y le llama mi hermano. Otra característica, otra virtud que tú y yo debemos de tener es la madurez. Una vez que crezcamos en el Señor, conocimos al Señor, debemos de ir creciendo, de ir madurando en el Señor. Y Epafrodito, Pablo dice de él, mira, te voy a mandar Epafrodito. ¿Quién es Epafrodito? Mi hermano. Es uno que cree en lo que creemos nosotros, pero es una persona, es un cristiano maduro. Ya es una persona firme, es una persona en la cual puedes confiar. Ese es Epafrodito, mi hermano. No le dice el que tú me enviaste, no. Él es mi hermano, alguien cercano, él es de mi familia. Sigue diciendo Pablo acerca de Epafrodito, mi hermano y mi colaborador. Epafrodito colaboraba con él, laboraba conjunto con Pablo de una manera tal que hicieron equipo. Y Pablo le dice, te voy a mandar a mi hermano y mi colaborador. Mi hermano y colaborador, alguien que trabaja junto conmigo. Nuestra actitud, ¿cuál debe de ser? Trabajar de la mano de los demás, de nuestros hermanos, estar unidos. Y Pablo dice de Epafrodito, es mi colaborador, alguien que trabaja conmigo de la mano. Estamos juntos en esto. No está él por su lado y yo por mi lado, no. Mira, Epafrodito es mi hermano y aparte colabora conmigo. Sabemos trabajar juntos en equipo. Alguien que tiene la misma intención, la misma visión, los mismos intereses que yo. Estamos colaborando juntos, trabajando juntos en la obra del Señor. Ese es Epafrodito, mi hermano y mi colaborador. Y además dice Pablo, aparte de que es mi hermano y mi colaborador, es mi compañero de milicia, alguien que está peleando conmigo, alguien valiente, alguien que es esforzado, alguien que no tiene miedo a las circunstancias de la vida. Como dijimos anteriormente, Pablo está preocupado porque la unidad de la iglesia, pero también está preocupado por los ataques que está recibiendo la iglesia. Y por eso Pablo menciona, dice, mira, Epafrodito, al que tú me enviaste, es un compañero de milicia, es alguien que está peleando conmigo, no es alguien que ve los problemas o ve las situaciones y se da la media vuelta y se va, no, es valiente, está en la línea de batalla, es mi colaborador, es mi hermano y es mi compañero de milicia. Aquí nosotros en la iglesia debemos de tener esa misma actitud, esas mismas virtudes que tiene Epafrodito. Venimos a la iglesia, somos hermanos, tenemos una misma fe, una misma salvación. Debemos de ser cristianos maduros, que vayamos creciendo, que vayamos madurando en el Señor, que puedan confiar en nosotros, pero que aprendamos a trabajar en equipo, que seamos colaboradores uno con el otro. Donde el Señor nos haya puesto, en el ministerio donde estemos sirviendo, debemos de aprender a trabajar juntos, a ser colaboradores, a apoyar al otro. ¿Y qué más? Dice Pablo de Epafrodito, también es mi compañero de milicia, alguien valiente, alguien que no tiene miedo, alguien que, aunque vengan los ataques del enemigo, vamos a resistir. Y aquí como iglesia en Santa Fe,
Dios está moviendo las cosas de esta manera, ¿no? Y Dios necesita que nosotros seamos ese tipo de servidores, cristianos maduros, cristianos firmes, que aprendamos a colaborar, a trabajar en nosotros en equipo y que seamos compañeros de milicia, que trabajemos juntos por el bien y la causa del Señor. Que no seamos como los que se dan a media vuelta y se van, los que desertan, ¿no? Sino que el Señor nos permita estar firmes en Él, en esta lucha, en esta batalla. Tomar toda la armadura del Señor, tomar todas las armas que tenemos para enfrentar nuestra lucha personal, familiar, pero también como congregación. Necesitamos estar unidos, necesitamos trabajar juntos para poder resistir al enemigo y sobre todo llegar al otro lado, ¿no? Como Jesús dijo, vayamos al otro lado. Tenemos una gran labor, tenemos una gran expectativa en este lugar, que Dios va a empezar a hacer cosas, pero necesita de servidores fieles, servidores comprometidos, servidores con una actitud correcta, como la de Timoteo, como Epafrodito, que seamos hermanos, colaboradores y compañeros de milicia. ¿Qué más sigue diciendo Pablo acerca de Epafrodito? Dice en el versículo 30, aquí podemos también ver que era un siervo fiel. El versículo 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. Otra virtud que podemos encontrar en Epafrodito era una persona dispuesto a sacrificarse. Una persona que no importó la situación en la que tuvo que enfrentar, él estuvo dispuesto al sacrificio. Es una persona amorosa, es una persona sacrificada, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Próximo a la muerte. Él estaba dispuesto a sacrificarse por cumplir su misión, ¿sí? Por servir al Señor primeramente. Epafrodito fue una persona con un espíritu de sacrificio. Pero además, sigue diciendo el versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. La posibilidad de morir no fue un obstáculo para Epafrodito. Estuvo a punto de morir, estuvo tan enfermo que dice casi moría, pero Dios tuvo misericordia de él. Pero aquí este versículo dice, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. O sea, él estuvo dispuesto a morir, exponiendo su vida para seguir sirviéndome a mí. Es lo que está diciendo Pablo. Ustedes mandaron a Epafrodito para servirme. Y lo que dice aquí es, él expuso su vida para suplir lo que necesitaba sirviéndome a mí, dice Pablo. Epafrodito era un hombre valiente, era un hombre que arriesgó su vida, un hombre de sacrificio, con tal de cumplir la misión acerca que le habían encomendado. Estos ejemplos de virtud de Timoteo, de Epafrodito, anteriormente leímos nosotros en la otra ocasión, y ahora sí quisiera que lo leyéramos un poquito más de corrido. Vamos a Filipenses, más arriba en el versículo 5, capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra.
Y si leemos ya de corrido, el versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber que de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. Pablo, al inicio del versículo, nos está diciendo: mira, te voy a poner un concepto de lo que es el servicio, y nos pone a Jesús, que fue lo que vimos la vez anterior. Pero Pablo dice: mira, ahora te voy a demostrar que esto es posible, ¿no? Uno puede decir, bueno, pues era Jesús era Dios. Pero dice Pablo: mira, te voy a poner un ejemplo. Bueno, no uno, te voy a poner dos ejemplos. Te voy a poner de ejemplo a Timoteo y a Epafrodito. Un ejemplo de lo que es servir conforme al corazón de Cristo Jesús, de una manera desinteresada, con la actitud correcta, con humildad, pensando en los demás. O sea, Pablo no, es que cuando uno escribe una carta, ¿no?, va de corridito. Y por eso Pablo menciona primero cuáles son las características de Jesús, ¿no? ¿Cuál es nuestro ideal? Pero enseguida dice: mira, ok, te voy a decir una cosa. Ahora que ya sabes cuál es el concepto, cuál es lo ideal, te voy a demostrar que sí se puede. Y te voy a poner como ejemplo a Timoteo y Epafrodito. Pablo nos muestra las virtudes de Cristo en la vida de Timoteo y de Epafrodito. Con ese ejemplo nosotros podemos ver el modelo de Cristo, un ejemplo de servicio. En Timoteo y Epafrodito reflejan la humildad, la generosidad de Cristo, la sumisión de Cristo, la empatía de Cristo, el mismo espíritu de servicio que tiene nuestro Señor Jesucristo. Timoteo y Epafrodito son dos ejemplos de virtud, dos ejemplos de lo que es ser un servidor conforme al estándar de Cristo Jesús. Y lo leímos de Filipenses de corridito, por eso quise leerlo de corrido. Pablo es el sentir, mira, llama a la humildad, llamo a la unidad a través de la humildad, pero híjole, yo quisiera que sirvieras como sirvió Cristo. Pero no se queda así, sino dice: mira, te voy a poner de ejemplo a Timoteo y a Epafrodito. Son dos ejemplos de hermanos, mira, de buen testimonio, sus méritos. Son siervos confiables, siervos amorosos, siervos que no buscan lo suyo propio, son esforzados, son valientes, son humildes, saben trabajar en equipo, son colaboradores, somos hermanos, somos compañeros de milicia. Ellos reflejan el carácter de Jesús en el servicio. Tú y yo necesitamos ser unos Timoteos y unos Epafroditos en el servicio al Señor. Amén. Ese es nuestro estándar, llegar a ser como Jesús. Pero Pablo nos dice: mira, aquí están estos dos ejemplos para que tú veas y entiendas lo que es el corazón de Jesús en el servicio. Y ahí está Epafrodito. Una vida, vivamos con humildad, una vida de servicio, es una vida de sacrificio y es una vida de gozo, así como lo menciona Pablo en Filipenses. Una vida de unidad, una vida de humildad, una vida de sacrificio, es una vida de gozo para el Señor. Y al final quiero resaltar este versículo 29, dice: recibirle, habla de Epafrodito, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Tener en estima a los que son como Él. Pablo dice: mira, Epafrodito es muy humilde, pero
Dice la palabra que el que se humille será exaltado. Y Pablo está diciendo, mira, reconozcan a Epafrodito. Dice, mira, tengan en estima a los que son como él. Reconozcan, mira, él es un hombre sacrificado, es un hombre valiente. Y Pablo también está reconociendo la labor de Epafrodito. Y quiero terminar con este versículo en Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se olvida de nuestra labor, de nuestra obra. Si vamos a tener alguna recompensa, va a ser por parte del Señor. Que nuestro reconocimiento principal sea por el Señor. Hace poco leí una reflexión que hizo un hermano acerca de la parábola de los talentos. A que se le dio 5, a que se le dio 2, a que se le dio 1. Y a mí se me quedó muy grabado esto que él dijo y se lo compartí a mi familia. Y él decía, ¿saben cuál va a ser, de su percepción, ¿no? Era su interpretación, decía, ¿cuál va a ser la medida en la que Dios nos va a recompensar a ti y a mí? Él decía, la fidelidad. Dice, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Al que le dio 5 lo multiplicó, al que le dio 2 lo multiplicó. Dios nos ha dado a nosotros conforme a nuestra capacidad. Y dice este versículo en Hebreos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que le hemos mostrado. La recompensa la recibiremos del Señor, conforme a nuestra fidelidad. Buen siervo fiel, ¿no? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Tenemos 2 ejemplos de virtud en Timoteo y en Epafrodito. Tenemos un ejemplo de lo que es el servicio conforme al estándar de Jesús, que vino, se entregó, se humilló a sí mismo, dio su vida por nosotros, se sacrificó, fue valiente hasta la muerte de cruz. Y tenemos en Timoteo, en Epafrodito, 2 ejemplos de que sí se puede. Pablo nos muestra que sí se puede ser un servidor conforme al estándar de Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos aprender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que el carácter de Cristo en el servicio se refleja en Timoteo y en Epafrodito, Señor, y que nosotros podamos ser aquí en Casa de Oración Santa Fe, Dios, unos Timoteos, unos Epafroditos, Dios, que puedan confiar en nosotros, que seamos de buen testimonio, Señor, que tengamos méritos para que confíen en nosotros, Padre, que podamos ser servidores fieles, dispuestos, sometidos bajo la autoridad de nuestros pastores para poderte servir a ti principalmente, Señor, con la actitud correcta, Padre. Que demos nuestra vida en sacrificio, Señor, para poder cumplir la labor que tú nos has encomendado, Señor. Y en su momento, Padre, recibiremos nuestra recompensa conforme a nuestra fidelidad en Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Dios, y pedimos que esta palabra quede en su corazón, que podamos ser vasos de honra, Señor, para ti en tu servicio. Gracias por lo que nos has dado, por lo que has puesto en nuestras manos, Dios. Ayúdanos y danos la sabiduría para poder multiplicar, Dios, multiplicar los dones, los talentos que nos has dado, Dios, en cada área, como maestro, Dios, como mujer, como en la alabanza, en cualquier acción que hagamos, Dios, en la limpieza, en el mantenimiento, Señor. Que tú, Señor, lo multipliques. Es para ti, Señor, y lo ponemos en tus manos. Hacia ti va, Señor. Que tú recibas la gloria y la honra en nuestro servicio, Señor. Que tú seas glorificado en nuestra vida a través de nuestro servicio, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Separado de ti,
separar.